explicamos ahora la distribución de presiones o cómo funciona la fluidostática cuando tenemos un fluido que no está quieto, pero que se está moviendo como si fuera un sólido rígido, es decir, no hay movimiento relativo de las partículas de fluido entre ellas, ¿vale? Esto es un caso muy típico es, por ejemplo, que tenemos un recipiente, ¿veis? Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente y este recipiente se está moviendo hacia un lado y se está moviendo con una aceleración lineal, ¿vale? Entonces, en este recipiente el fluido se modifica, como ya os podéis imaginar, ¿vale? Intuitivamente tenemos esto, la superficie libre se inclina, pero todo el fluido se mueve sin movimiento relativo entre las partículas y todo se mueve como un sólido, como un todo, ¿vale? En este caso, ¿por qué la superficie libre del fluido se desplaza? Es una razón de las aceleraciones relativas. Teníamos la ecuación fundamental de la fluidostática que decía esto, que el gradiente de presiones y la gravedad se anulaban, pues en este caso no se anulan, en este caso es igual a la aceleración que está sufriendo el fluido. Y esto lo podemos ver de dos formas. Por un lado, podemos verlo así. Podemos verlo realmente con esta ecuación de aquí, que es la segunda ley de Newton. Masa por aceleración son las fuerzas que están actuando. Esto es una forma de verlo. Y las fuerzas son dos tipos, el gradiente de presiones y la gravedad. O podemos también pasar la aceleración al término de la gravedad y hacerlo de esta forma, ¿vale? Y entonces lo que estamos diciendo es que el gradiente de presiones es igual a ρ por g, pero ahora la g está modificada con una aceleración que es la aceleración relativa, ¿vale? Entonces estamos hablando como de una fuerza ficticia, como si fuera una fuerza ficticia. Esto ya lo habéis visto en mecánica, que se puede hacer de las dos maneras. De la forma más general, ¿cómo es la aceleración? La aceleración pues tiene tres posibles fuentes. Una es una aceleración lineal, que es lo que habíamos visto antes aquí, ¿vale? Pues este cuerpo que se acelera, pero luego hay la posibilidad de que tengamos una aceleración centrípeta y luego podemos tener una aceleración rotacional. Esto no lo vamos a considerar, pero sí que vamos a considerar estos dos casos. ¿Qué pasa cuando hay una aceleración lineal? Bueno, ocurre esto. En la dirección X, imaginamos que tenemos una aceleración general en la dirección YZ, ¿vale? Pues en el eje X, perdón, que antes teníamos que el gradiente de presiones era cero y por tanto no teníamos variación en el eje X, ahora sí que tenemos. La variación de la presión en la coordenada X va a ser la aceleración, componente X de la aceleración que tenemos. Y antes teníamos que la aceleración en el eje Z era menos ρg, ¿vale? Pues ahora tenemos que añadirle también la aceleración que tenemos en la dirección Z, la aceleración relativa de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, si esto es un sistema de dos ecuaciones con dos ecuaciones derivadas parciales, dos ecuaciones diferenciales, y se integran, y es fácil, simplemente la primera lo que da es que según la primera ecuación, pues si esta aceleración es uniforme, es un número, es la misma en todos sitios, la presión simplemente es menos ρ a x por x más una cierta función que solamente es función de z. Y en la segunda, al integrar la segunda, o derivando esto respecto de z, entonces nos da que la f'(z) es esto, y al integrarla, bueno, pues da esto, y por lo tanto tenemos a derivar la segunda ecuación, perdón, tenemos la forma general de este sistema de presiones, que es esto, ¿vale? Y esto es entonces, pues, bueno, pues es ahora el gradiente de presiones no es horizontal, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces, aquí tenéis dos actividades para que la hagáis vosotros, para que lo penséis, es cuánto vale esta pendiente de las líneas de presión constante, ¿vale? Que serían, es decir, dicho de otra manera, ¿cuánto vale la pendiente de esta superficie libre dada, porque la superficie libre forma parte de las presiones constantes, que es una presión igual a la presión atmosférica, ¿vale? Pues ¿cuánto vale este gradiente? ¿Vale? En general, con unos valores genéricos de AX y de AZ, ¿vale? Y luego aquí tenéis una actividad que ya es más numérica, que dice, si el fluido tiene solo aceleración vertical, es decir, que la AX es igual a 0, ¿cómo es la distribución de presiones? Bueno, veréis si lo pensáis un poco, la distribución de presiones sigue siendo vertical igual que antes, solo que se modifica el valor, ¿vale? Y ahora aquí tenéis una segunda pregunta. Si el depósito de 1 metro de altura cae en caída libre, bueno, pues ¿cuál es la presión que tenemos en el fondo del mismo? ¿Vale? Bueno, estas serían las actividades que os sugiero.
Y luego está el segundo caso, que es no aceleración lineal, sino aceleración centrípeta. Tenemos una rotación. No sé si lo habéis hecho alguna vez, el típico ejemplo de que tenemos un recipiente y lo hacemos girar y entonces el fondo de la superficie libre baja y los bordes suben. ¿Vale? ¿Esto a qué es debido? Es debido pues, a que ahora el gradiente de presiones tiene que luchar no solamente contra la gravedad, sino que también con la aceleración centrípeta. ¿Vale? O con la aceleración centrífuga, si queréis. La aceleración centrípeta va hacia adentro, hacia el centro, como sabéis, y la centrífuga va hacia afuera. Podemos verlo de las dos maneras. Depende de si lo pasamos a un lado o al otro del término de la ecuación. ¿Vale? Entonces, la aceleración centrífuga, como ya sabéis, es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Poniendo esto en las ecuaciones de la gradiente de presiones y recordando que el gradiente de presiones en coordenadas cilíndricas se escribe un poco diferente, vemos en la dirección R es esto, la dirección Z es esto, y la dirección θ sería diferente, pero ahora no tenemos gradiente de presiones en la dirección θ, en dirección de rotación, solamente en la Z y en la R, entonces tenemos esto, ¿vale? La presión ahora va aumentando hacia el exterior, ¿vale? Y va aumentando hacia abajo en la Z. ¿De acuerdo? Va aumentando la dirección positiva de la R, va aumentando la dirección negativa de la Z. Vale. Y luego, como hacemos igual que en la aceleración lineal, integramos una, luego integramos otro, pues al final se llega a esta expresión. Entonces, la superficie libre, que lo podemos ver aquí, cuando cogemos la superficie libre, si es H0 la altura que tiene la superficie libre, en el 0, 0, ¿vale? Entonces, la presión es esto, la presión atmosférica, ¿vale? Más ρg por H0, donde P es la presión ambiente, en el exterior del líquido, la presión atmosférica, ¿vale? Entonces, esta ecuación, al sustituirlo, bueno, queda de esta forma, vosotros lo hacéis esto, entonces queda aquí que esto es la ZS, la coordenada Z de la superficie libre, y al final entonces lo que queda es un centroide, ¿vale? Y esto hay que hacerlo también, hay que utilizar también el volumen, la conservación de volumen, para calcular exactamente cuánto vale el H0. Entonces, es posible entonces calcular si tenemos un recipiente con una cierta altura, H, ¿vale? Y lo hacemos rotar con una cierta velocidad, omega, ¿vale? Podemos calcular entonces cuánto vale esta H0, ¿vale? Y cómo es la forma esta. Y para calcular esta H0 tenéis aquí la forma de hacerlo, el H0 queda esto, ¿vale? Que se hace a partir del cálculo de integral del volumen, ¿vale? De que el volumen que teníamos aquí, que era un cilindro, que era este pi por r cuadrado por h, es igual al volumen que tenemos aquí en el paraboloide, que esto es una parábola, claro, ya hemos visto antes, el volumen que tenemos por debajo del paraboloide, ¿vale? Y ya está. El otro día a vuestros compañeros les enseñé un vídeo de YouTube, porque esto se utiliza, no sé si el otro día lo comenté como anécdota, de que, no sé si sabéis, de que los telescopios utilizan espejos que son parábolas, ¿vale? Porque la forma de una parábola, recordáis que era que todo lo que viene a la parábola y se refleja, pues se enfoca en un cierto foco, un foco que estaría aquí. Bueno, pues hay algunos telescopios que utilizan este fenómeno de aquí, de la curvatura cuando estamos rotando, para hacer una parábola perfecta. Si el movimiento de rotación es muy fino y la velocidad se mantiene constante todo el rato, podemos hacer una parábola perfecta que además podemos modificarla modificando el valor de omega. Podemos hacer que el foco sea más arriba o más abajo en función de la velocidad angular que le ponemos. Se utiliza entonces un fluido, un metal líquido, tipo mercurio, por ejemplo, ¿vale? Entonces este mercurio se hace rotar y tenemos una parábola, ¿vale? Tiene el inconveniente de que este líquido solamente puede, o sea, este espejo solamente puede enfocar al cenit, no podemos inclinarlo, evidentemente. Pero tiene la ventaja de que podemos modificar su curvatura solamente modificando la velocidad angular.